Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar con los últimos capítulos del profeta Daniel, los que están escritos en la versión griega, que no fueron aceptados en el Antiguo Testamento, pero el canon largo sí los tenemos. Nos habíamos quedado en el capítulo número 13, en donde habla, el título es Susana, y pues vamos a darle lectura para poder entender y explicar este capítulo. Vivía en Babilonia un hombre que se llamaba Joaquín. Estaba casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilcías, que era muy bonita y respetuosa del Señor. Sus padres eran rectos y la habían educado de acuerdo con la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a su casa tenía un jardín con árboles, y como era el hombre más importante de todos los judíos, tenían la costumbre de reunirse en su casa. Aquel año habían sido nombrados jueces 2 ancianos del pueblo, pero eran de aquellos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia, por obra de ancianos y jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana acostumbraba salir a pasear al jardín de su esposo. Los 2 ancianos, que todos los días la veían salir a pasear, se llenaron de pasión por ella y tuvieron pensamientos perversos. No volvieron a tener en cuenta a Dios, ni se acordaron de lo que es la rectitud. Ambos estaban llenos de pasión por ella, pero no se manifestaron el uno al otro su tormento, porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de tener relaciones con ella. Y todos los días buscaban impacientes la ocasión de verla. Una vez se dijeron el uno al otro: vamos a casa, que ya es hora de comer, y cada uno se fue por su lado. Pero ambos regresaron y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Se preguntaron uno a otro por qué lo habían hecho, y ambos se confesaron los malos deseos que tenían. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar un momento en que pudieran encontrar sola a Susana. En cierta ocasión, mientras esperaban el día de oportuno, Susana fue al jardín como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseos de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. Fuera de los 2 ancianos que estaban escondidos espiándola, nadie más había ahí. Susana les dijo a las muchachas: tráiganme aceite y perfumes y cierren las puertas del jardín porque me voy a bañarme. Ellas hicieron lo que les mandó, cerraron las puertas del jardín y salieron por una puerta lateral para traer lo que les había encargado. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los 2 viejos hacia ella y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, estamos llenos de pasión por ti, acepta y entrégate a nosotros. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo y que por eso mandases salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y dijo: no tengo salida. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte, y si me resisto no podré escapar de sus manos, pero prefiero resistirme y caer en sus manos antes pecar contra el Señor. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas, y también los 2 viejos gritaron. Uno de los 2 corrió y abrió las puertas del jardín. Al oír que gritaban en el jardín, la gente de la casa vino corriendo por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando los viejos contaron su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza porque nunca habían oído decir cosas semejantes de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, vinieron los 2 viejos con el malvado plan de hacer que la mataran, y dijeron delante del pueblo: manden traer a Susana, la hija de Hilcías y esposa de Joaquín. Y la hicieron venir. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y bonita. Como estaba cubierta con un velo, aquellos malvados le ordenaron que se lo quitara, para poder darse el gusto de contemplar su belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que la veían lloraban. Entonces los 2 viejos, de pie en medio de la gente, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos hacia el cielo porque en su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras estábamos solos paseando por el jardín, llegó esta mujer con 2 muchachas,
hizo cerrar las puertas del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se acercó un joven que había estado escondido y ella se le entregó. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y cuando vimos esta maldad, fuimos corriendo a donde ellos estaban. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abrió las puertas y se escapó. Entonces la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven, pero no nos lo quiso decir. Esto lo declaramos como testigos. El pueblo que estaba reunido les creyó, pues eran ancianos del pueblo y además jueces, así que la condenaron a muerte. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira que voy a morir a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana, y mientras la llevaban para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel, el cual gritó con todas sus fuerzas: yo no me hago responsable de la muerte de esa mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué significa eso que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y les dijo: ¿son ustedes tan tontos, israelitas? ¿Son ustedes tan tontos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto? Vuelvan al juzgado, porque lo que estos hombres han declarado contra ella es mentira. Entonces todo el pueblo volvió rápidamente, y los otros ancianos le dijeron a Daniel: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado el mismo derecho que a los ancianos. Daniel les dijo: separen a buena distancia a los dos viejos, y yo les haré un interrogatorio. Y los separaron. Entonces mandó llamar a uno de los y le dijo: viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti los pecados que cometiste en otro tiempo, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos, ¿debajo de qué árbol lo vistes juntos? Él respondió: debajo de un castaño. Y Daniel le dijo: muy bien, dijiste una mentira que va a ser tu perdición, con que debajo de un castaño. Pues el ángel de Dios ya recibió de él la orden de castigarte, partiéndote en dos. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran a otro viejo, y le dijo: hombre de la raza de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo, y la pasión pervirtió tu corazón. Así es como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se les entregaban. Pero esta mujer de la tribu de Judá no quiso consentir en la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, respondió él. Y Daniel dijo: muy bien, tú también dijiste una mentira, que va a ser tu perdición, con que debajo de una encina. Pues el ángel de Dios está esperando con la espada lista para dejártela caer encima y rajarte por la mitad. Así va a matarlos a los dos. Entonces todo el pueblo reunido levantó el grito y bendijo a Dios, que salva a los que confían en él. Y como Daniel hizo que los dos viejos mostraran por su propia boca que habían declarado falsamente, todos se volvieron contra ellos y les aplicaron el mismo castigo que ellos en su maldad pensaban aplicar a Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los mataron, y así aquel día se salvó la vida de una persona inocente. Hilcías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana, y lo mismo hicieron Joaquín, el esposo de ella, y todos sus parientes, porque no se descubrió nada deshonroso en ella. Y desde aquel día en adelante Daniel fue muy estimado por el pueblo. Capítulo número 14. Cuando el rey Astiages murió y se reunió con sus antepasados, le sucedió Ciro, el rey de Persia. Daniel era uno de los hombres de confianza del rey, el cual lo estimaba más que cualquier otro de sus amigos. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, al que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey le daba culto y todos los días iba a adorarlo, pero Daniel adoraba a su Dios. Un día le preguntó el rey:
¿por qué no adoras a Bel? Daniel respondió, no, yo no doy culto a ídolos hechos por los hombres, sino al Dios viviente que creó el cielo y la tierra, y que es el Señor de todos los hombres. El rey le preguntó, ¿de manera que no crees que Bel sea un Dios viviente? ¿Acaso no has visto todo lo que come y bebe cada día? Daniel se echó a reír y respondió, no se deje engañar, su majestad. Por dentro ese ídolo es de barro, y por fuera es de cobre. Jamás ha comido ni bebido nada. El rey se enojó mucho. Mandó llamar a los sacerdotes de Bel y les dijo, si ustedes no me dicen quién es el que se come esos alimentos, morirán. Pero si demuestran que Bel sí se los come, morirá Daniel, por haber dicho palabras ofensivas contra Bel. Daniel le dijo al rey, está bien, que se haga tal como su majestad ha dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños. El rey se dirigió entonces al templo de Bel, acompañado de Daniel. Los sacerdotes le dijeron, vea su majestad, como nosotros nos vamos de aquí enseguida, y ponga su majestad mismo los alimentos y prepare el vino. Luego cierre con llave la puerta y séllela con su sello. Si al volver su majestad por la mañana encuentra que Bel no se lo ha comido, todo moriremos. Pero si las acusaciones de Daniel contra nosotros resultan falsas, será él quien deba morir. Los sacerdotes no le daban importancia al asunto porque debajo de la mesa había hecho una entrada secreta y por ella entraban siempre para comerse los alimentos. Apenas salieron los sacerdotes, el rey puso los alimentos delante de Bel. Daniel, por su parte, mandó a sus criados que le trajeran ceniza y la regaran por todo el templo. Todo esto lo presenció solamente el rey. Luego salieron cerrando con llave la puerta. La sellaron con sello del rey y se fueron. Por la noche llegaron los sacerdotes, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se comieron todos los alimentos y se los bebieron el vino. El rey se levantó muy temprano, y lo mismo hizo Daniel. Entonces le preguntó el rey, Daniel, ¿estás intactos los sellos? Sí, majestad, están intactos, respondió Daniel. Apenas abrió la puerta y vio la mesa, gritó el rey, ¡qué grande eres, oh Bel! En ti no hay ninguna clase de engaño. Daniel soltó la risa y no dejó que el rey entrara en el templo. Entonces dijo, fíjese su majestad en el piso y vea de quién son estas huellas. Por lo que veo, son huellas de hombres y mujeres y niños, dijo el rey, y se puso furioso y mandó arrestar a los sacerdotes con sus mujeres e hijos. Entonces ellos le mostraron la puerta secreta de donde entraban a comerse las cosas que había sobre la mesa. El rey los mandó a matar y le entregó el ídolo a Daniel, quien lo destruyó, lo mismo que a su templo. También había en Babilonia una enorme serpiente, y la gente de la ciudad le daba culto. El rey le dijo a Daniel, no puedes decir que este no es un Dios viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios viviente. Si su majestad me da permiso, mataré a esa serpiente sin espada ni palo alguno. El rey le dijo, te doy permiso. Daniel tomó un poco de brea, grasa y unos pelos, los puso todo junto a cocer, hizo unas tortas y se las echó en la boca a la serpiente. Ella se las comió y reventó. Entonces dijo Daniel, vean qué es lo que ustedes adoran. Cuando los babilonios se enteraron de esto, se pusieron furiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decir, el rey se ha hecho judío, ha derribado a Bel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y tu familia. Al ver el rey que lo amenazaban tan seriamente, no tuvo más remedio que entregarles a Daniel. Ellos lo echaron en un foso lleno de leones, donde permaneció 6 días. En el foso había 7 leones a los que cada día les echaban los 2 hombres muertos y 2 ovejas, pero ese día no les echaron nada para que se comieran a Daniel. Por aquel mismo tiempo se encontraba en Judea el profeta Habacuc. Acababa de preparar la comida y de echar unos panes en su canasta, e iba al campo a llevar la comida a los segadores, cuando se le apareció un ángel del Señor y le dijo, llévale esta comida que tienes ahí a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Habacuc respondió, Señor, jamás he estado en Babilonia, ni conozco ese foso. Entonces el ángel del Señor lo agarró por el pelo de la cabeza, y con el ímpetu de su soplo se lo llevó a Babilonia, y lo dejó junto al foso de los leones.
Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te ha mandado. Daniel respondió: te acordases de mí, oh Dios, tú no abandonas a los que te aman. Y se levantó y comió mientras el ángel de Dios se llevaba inmediatamente a Habacuc al lugar donde antes estaba. A los 7 días fue el rey a hacer lamentación por la muerte de Daniel, pero al llegar al foso de los leones, vio que allí estaba sentado Daniel. Entonces dio un grito y dijo: qué grande eres, Señor, Dios de Daniel. Fuera de ti no hay ningún otro Dios. El rey mandó que lo sacaran y echó en el foso a los que habían querido matar a Daniel. Y los leones se los comieron en un momento en presencia del rey. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos tomado una continuación del libro del profeta Daniel, en donde, bueno, pues tenemos 2 temas, 2 puntos que analizar y que son muy importantes que ustedes los denoten, porque pareciera que es una novela, pareciera que es algo, una historieta, pero en realidad es algo real. En el capítulo 13, en donde nos aparece la protagonista, que es Susana, la hija de Hilcías y esposa de Joaquín, y que está ahí en su casa, en su bosque, ya que Joaquín era muy rico. Y este par de jueces nos dice que son viejos ancianos. Pues estamos hablando que eran mayores de 60 años, porque los ancianos son mayores de 60 años, o 70. Ven la hermosura de esta mujer, y como son, pues, malos, malvados, como dice nuestro Señor, que eso parece que no pasa en los jueces, en los licenciados, en los abogados, ¿verdad? En todos los que ejercen la justicia, el ser humano, hoy en día, se corrompen por dinero. Vemos aquí cómo ellos creen que van a poder llevar a cabo sus maldades, como lo habían llevado a cabo con muchas mujeres judías, al acusarlas, cuando no querían tener relaciones sexuales con ellos. Tienen el poder, entonces se sienten inmunes. Y eso pasa en la actualidad con tantos gobiernos que tenemos, presidentes, lo hemos visto con los diputados, los senadores, y de todos los partidos, ¿eh? Ustedes dirán, no, es que los del partido que creen en Dios, esos no, todos. Vemos que son violadores, que son pederastas, son pedófilos, que se aprovechan de su poder, abusan de su poder, de su dinero. Y vemos aquí una nota, pareciera esto que, pues, es de algo que muy raro, pero no, siempre ha existido esto, en todas las épocas, en todas las naciones, la perversión de estos hombres, que tratan de hacer su maldad, en este caso en contra de Susana. Y vemos que Susana pues le pide a Dios para que le libere de este asunto. Lo que habíamos visto ya anteriormente con los jóvenes, otros compañeros de Daniel que también le pidieron a Dios, y por eso cuando estaban en el horno, en el fuego, pues no se quemaron. Y vemos aquí cómo Susana pues le pide a Dios que la salve de esa maldad de esos hombres. Y vemos cómo interviene aquí Daniel, mandado por nuestro Padre Dios, y les pone ahí una pequeña, pues, prueba, o una cuestión a los 2 ancianos, separándolos para preguntándoles a dónde habían visto, debajo de qué árbol habían visto a Susana tener relaciones con ese supuesto joven. Y pues no, se equivocan, no dicen lo mismo, y entonces pues se dan cuenta todos que están mintiendo y que la están acusando. Entonces pues esa es la forma en que Daniel interviene por mandato de nuestro Padre Dios para poder ayudar a Susana. Y esto nos hace ver a nosotros que si nosotros estamos bien con el Señor, estamos unidos al Señor, pues el Señor siempre nos va a estar ayudando, a nuestro Padre Dios.
Entonces, ese es un mensaje que nos da. Tenemos que tener fe, confianza. Si estamos con el Señor, no debemos de titubear ni tener miedo. Y nos damos cuenta que en la actualidad pues está pasando lo mismo y seguirá pasando lo mismo, porque la maldad de los hombres pues continuará. Eso no tiene fin. Y lo vemos aquí, pareciera que estamos hablando de este año 2021, aquí en México, porque esas cosas suceden, esas cosas son de cotidianas, de día a día. Cuando las mujeres buscan trabajo, si quieren tener trabajo, tienen que tener relaciones con el jefe, con el dueño. Si quieren aumento de sueldo, también. Si quieren que no las corran, pues también. Es difícil para una mujer porque siempre la ven con el tenor de la sexualidad. Y pues aprovechan de que ellos son los dueños, de que ellos son los jefes, de que ellos tienen el poder. Habrá mujeres que no les importa y que pues aceptan y no hay ningún problema, porque ya es una negociación, ¿no? Se prostituyen. Y eso pues está en contra de las leyes divinas, ¿sí? Y pareciera mentira, pero pues es una verdad de que las familias muchas veces, los papás quieren que sus hijas, hablando de sus hijas, pues tengan unos maridos con dinero, que sean unas personalidades, para que las saquen de la pobreza, no solamente a ellas, sino también a la familia, para tener muchos privilegios, porque el yerno va a ser una personalidad, sea lo que sea, si es borracho, es drogadicto, si es malvado, si es injusto, si es mujeriego, no importa. Las familias están de acuerdo. Y lo hemos visto cuando muchos padres entregan a las hijas al ambiente artístico, al ambiente musical, cuando vemos que los padres a las hijas las entregan a la gente de poder, a la gente de dinero, a la gente que tiene una posición muy importante en la sociedad. Y dirán ustedes, ¿a poco eso pasa? Pues eso ha pasado siempre, ¿no? Pero aquí vemos cómo Susana pues es una persona que tiene temor a Dios, tiene fe en Dios y respeta las leyes del Señor. Y aquí nos damos cuenta que no porque sean jueces, no porque sean líderes, van a ser rectos y correctos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y volvemos a ese punto que ya le hemos dicho muchas veces. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Pues eso pues cada vez se nos va poniendo más en claro, ¿no? Al único que debemos de confiar es en nuestro Padre Dios y no en el hombre. Y como les digo, muchas veces ustedes dicen, es que están viejos, son gente respetable, es que son jueces, es gente respetable, es que son líderes, es gente respetable, ¿sí? Tiene su esposa y sus hijos, ¿cómo crees que va a hacer eso? Es gente respetable. Pues no. Aquí lo acabamos de ver y analizar. Y bueno, pues reciben su castigo estos dos ancianos, dos viejos malévolos, y son asesinados, son mandados matar, ¿sí? Y muy claramente dice que uno de ellos era de la raza de Cana y no de Judá. Eso lo dice en el versículo número 56, ¿sí? Y claramente Daniel especifica que el castigo no es por parte de la raza humana, sino de parte de Dios, el castigo que se le otorga a estos dos viejos malvados, ¿no? Y bueno, pues nos dice ahí en el versículo número 61, y como Daniel hizo que los dos viejos mostraran por su propia boca que habían declarado falsamente, todos se volvieron contra ellos y les aplicaron el mismo castigo que ellos en su maldad. Pensaban aplicar a Susana ese castigo, pero de acuerdo con la ley de Moisés los mataron.
Así que aquel día se salvó la vida de una persona inocente. Ya lo había mencionado su Señor que se había corrompido el pueblo israelita. Habían agarrado malas mañas, malas costumbres. Se habían retirado de las cosas del Señor. Había injusticias, había maldad, había represión. Y bueno, pues nos damos cuenta que se cumple todo lo que el Señor había dicho. El castigo cayó sobre los israelitas. Y en el capítulo número 14 nos habla de otra actividad de Daniel con el rey Astiages. Cuando el rey Astiages murió y se reunió con sus antepasados, le sucedió Ciro, el rey de Persia. Y dice aquí que Daniel era uno de los hombres de confianza del rey, ¿sí? Por su inteligencia, su sabiduría. Y aquí nos menciona que los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, y que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey le daba culto a todos los días e iba a adorarlo. Pero Daniel, pues lógico, adoraba a Dios. El rey le pregunta que por qué Daniel no adora a Bel, y pues él dice, pues no, yo adoro a mi Padre Dios, el que creó el cielo y la tierra. Y el rey dice, ¿entonces crees que Bel no es un Dios viviente? ¿Acaso no te has dado cuenta que come y bebe? Y pues le da risa a Daniel, ¿no? Yo creo que nos da risa a todos nosotros, ¿no? Y es lo que pasa aquí en la actualidad. Es sorprendente que la gente siga a un individuo de una manera increíble y siguen a líderes, se apasionan. Lo que le dicen borregos, ¿no? Que son bien borregos, ¿no? Y no solo eso, sino que adoran imágenes. Y hay muchísima gente, ¿eh? Sí. Es increíble eso, ¿no? Oye, ¿cómo crees que esa imagen te va a hacer el milagro? Sí, no, yo le pido y me hace el milagro. Pues no. Ellos creen en eso. Aquí nos menciona que Daniel se ríe y le responde, no se deje engañar, majestad. Ese ídolo es de barro y por fuera es de cobre. Jamás ha comido y bebido. Se enoja el rey y pone una prueba. Le habla a los sacerdotes y les dice, si no me dicen quién se come todos los alimentos que le ponemos al dios Bel, y si me demuestran que Bel sí se los come, al que voy a mandar a matar es Daniel, por irrespetuoso. Y Daniel le dijo al rey, pues sí está bien, majestad, haga usted lo que crea conveniente, vamos a echar a la prueba esto, ¿no? Y ahí pone esa prueba. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres y los niños, fíjense, 70 ancianos, ¿no? Con sus mujeres son 140, y otros 70, pues ya son más de 210 seres humanos. Un resto de gente, ¿eh? Que son los que se tragaban todo lo que le ponían al dios Bel. Bueno. Y nos dice aquí que van al templo. Y dice, los sacerdotes le dicen al rey, como nosotros nos vamos de aquí enseguida y ponga su majestad los alimentos. Y ya pone los alimentos, el vino, en el templo, y supuestamente para que se los trague el dios Bel. Pero nos menciona aquí la literatura, no le daban importancia a los sacerdotes a esa prueba porque pues debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta y que entraban siempre para comerse los alimentos, pero que no sabían que Daniel, con la capacidad que Dios le había dado, regó ceniza, solamente lo sabía el rey y Daniel, alrededor de toda la mesa. ¿Por qué lo hizo? Pues porque la gente que entra y sale pues iba a dejar las huellas, o sea, las marcas, no a sus mujeres, iba a dejar las huellas de sus pies en el piso, ¿eh? Sí, a la hora de entrar y salir. Dice aquí que por la noche los sacerdotes, como de costumbre, con sus mujeres e hijos, y se comieron todos los alimentos y se bebieron el vino. Y ya se levanta el otro día el rey, también Daniel, y pues vente, vamos a ver al templo.
Y cuando abre la puerta el rey, porque la tenía sellada y todo, dice, ay, mira, cómo si se comió el dios Bel todo. Y todavía dice, qué grande eres, Bel, en ti no hay ninguna clase de engaño. Y vuelve a reírse Daniel, ¿no? Y dice, no se deje engañar, rey. Usted es mexicano, usted, ¿verdad? Sí, se me hace que es chairo usted, o es fifi, o que es mexicano usted, se deja engañar. Sí. Fíjese su majestad en el piso y vea de quiénes son esas pisadas, esas huellas, o sea, las pisadas, no las mujeres. Sí. Esas huellas, ¿de quién son? Por lo que veo son huellas de hombres, mujeres y niños, dijo el rey, y se puso furioso y mandó a arrestar a los sacerdotes con sus mujeres e hijos. Entonces ellos les mostraron la puerta secreta por donde entraban a comerse las cosas que había. Esto nos hace ver que hasta en la actualidad, en este año 2021, las iglesias, estoy hablando de las instituciones, porque acuérdense que la iglesia somos nosotros, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Las iglesias como instituciones tienen la osadía de inventar cosas, de engañar a la gente. Voy a hablar de algunas cosas, yo sé que algunos me van a cortar aquí esta grabación y me dicen, no, ahí sí yo ya no le entro. Ya no vuelvo a escuchar a este señor con sus explicaciones porque ya me tocó el corazón, no, ya puso el dedo en la llaga y casi me mentó la monja. No, así no se vale. Yo sigo con mi credo, yo sigo con mi creencia vana y estúpida. Y no, yo no acepto lo que dice este señor. Miren, la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, inventó un tiempo el limbo, que porque los niños cuando nacían y no eran bautizados se morían en el vientre de la madre o al nacer. Y pues como no habían cometido pecados no se podían ir al infierno, según ellos. Pero como no habían hecho obras buenas y no estaban bautizados, pues no se podían ir al cielo. Entonces, ¿a dónde se iban a quedar? En un intermedio. Así como en las películas, ¿no? Sí, que van al cine y hay intermedio. Y te vas por las palomitas, y te vas por el refresco, y te vas por el helado, y te vas por el pastelito, ¿no? Bueno, pues así pusieron que los niños se morían y se iban al limbo. Pasó el tiempo y como eso no les resultó, pues lo desaparecieron. Pero de eso no habla la Iglesia Católica. Sí, de eso no lo explica la Iglesia Católica, ni los sacerdotes bonachones que tenemos por ahí dando misa por internet. Eso no lo dicen. Se quedan calladitos porque tienen que ser fieles y obedecer a la institución y no pueden hablar de cosas que no. Ahí sí deben de quedarse calladitos. Explican muchas cosas y son grandes historiadores, explicadores, pero de esas cosas no las tocan, porque es como si te mentaras tú tu propia Gudelia Pánfila, ¿verdad? Sí. Después inventaron que las indulgencias, que si tú ayudas a la iglesia, le das dinero a la iglesia, le das tu terreno, les das tu ganado, les das todas tus posesiones antes o después de morir, pues te ganas muchas indulgencias y con esas indulgencias llegas al cielo y de volada entras al reino de Dios. Así como si te dieran un pase automático. Así como si tú compraras un boleto para el Estadio Azteca y de volada entras hasta el palco número 1, porque lo pagaste. Mira, son inventos. Pero engañan a la gente, estafan a la gente. Imagínense cuántos sacerdotes vivieron muy bien la riqueza vendiendo las indulgencias. Y vean la historia de un señor que se llamaba Martín Lutero, que se enojó de eso, de las indulgencias que la iglesia católica vendía. Bueno, si ustedes conocen la historia de Martín Lutero, pues se van a dar cuenta que era uno de sus puntos que no aceptaba de la iglesia, ¿no? Están inventando cosas. Bueno, les voy a mencionar otro. Yo sé que me van a odiar, pero pues a mí no me interesa. Yo, al principio de esta grabación les digo que los invito a escuchar esta explicación. ¿No quieren ser invitados? Pues pueden apagarlo, pueden quitarlo, pueden ponerse a ver el TikTok, el Instagram, el Face, ¿sí? Sus mejores artistas o sus bailarinas, sus cantantes, ¿sí? Distráiganse con eso. A lo mejor eso les va a hacer entender el amor a Dios, no lo sé. Otro punto, inventaron también el purgatorio. En la Sagrada Escritura
no se menciona el purgatorio para nada, ¿eh? De hecho, el infierno lo mencionan como un lugar de separación de Dios, no de un lugar de tormentos que nunca se acaba. Porque hablan de una ajena. Y la ajena, el infierno, es afuera de la ciudad de Jerusalén, era como el basurero, en donde tiraban todo lo que ya no servía y pues lo tenían que quemar, pues, para que ya no servía. Y el fuego siempre estaba día y noche, pues lógico, porque pues tenían que estar quemándolo todo siempre. Había gente que estaba ahí, trabajando para que permaneciera el fuego siempre quemando toda la basura. Y así nos dicen, ¿no? Que serás echado a la ajena, ¿no? A la destrucción. Pero no te habla de que sea un infierno, en un lugar en donde tú vas a estar ahí, y que ahí está el demonio. Acuérdense que el demonio es un ángel caído, y que estaba al servicio de Dios, y que de todas maneras el demonio no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Eso lo tenemos muy claro, ¿eh? Los que ya saben y han estudiado y conocen la palabra de Dios, pues ya saben de esto. Pero bueno, no voy a hablar de esos puntos porque me voy a salir del tema. A lo que voy es de que sí habla del reino de Dios, a lo que nosotros le dimos cielo. El cielo no son las nubes, es el lugar en donde está Dios. Pero Dios está en todas partes. Pero nos dice que hay un lugar en específico, no lo conocemos. Solamente cuando nos moramos y estamos bien con el Señor, pues estaremos con Él. Pero un infierno es estar lejos del Señor, ese es un infierno. El infierno es estar alejado del Señor, separado del Señor. Y el infierno tú te lo ganas al separarte tú del Señor. Entonces la iglesia inventa el purgatorio, que dice, antes de llegar al cielo te debes de purgar, te debes de limpiar de tus pecados para que puedas entrar al cielo. El momento en que tú te mueres y antes de que llegues al cielo, pues ese es un purgatorio. Acuérdense que para las almas, para Dios, no hay tiempo y espacio. Entonces, la persona que murió hace 10,000 años es como si hubiese muerto ahorita, y si todavía no entra al reino de Dios, pues ya pasaron 10,000 años. Y no es que esté en un purgatorio sufriendo, sino que como no hay tiempo y espacio, no lo sabemos cómo sea. Pero en la Sagrada Escritura no nos menciona del purgatorio. Entonces, pues ya les estoy mencionando algunos puntos en los que la iglesia, institución, inventa cosas, como lo que inventaron aquí los sacerdotes para engañar a ¿quién? Al rey. Y vivían re bien los sacerdotes, tragaban ellos, tragaban sus mujeres, y los hijos también comían. Ellos no tenían la culpa. Sí, desafortunadamente tenían unos malos padres, ¿sí? Y al tener malos padres, pues lógico que van a ser igual que ellos, de malvados. Entonces no puedan ustedes esperar otro fruto que no sea del árbol que ustedes sembraron. Entonces, pues aquí vemos cómo engañaron al rey durante mucho tiempo. Y vino un enviado del Señor, que es Daniel, y lo saca de su estupidez al rey, ¿no? Y entonces, pues nosotros en la actualidad, les digo, han inventado tantas cosas. Ahí vemos cómo la gente, a ver, ¿por qué no lo explican bien y por qué no le dicen a la gente que al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios, y andan adorando imágenes? Andan adorando a los apóstoles, a los santos. ¿Sí? Es más, quieren adorar hasta nuestra Santísima Madre. Y pues nuestra Santísima Madre se le venera. Es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y le tenemos todo amor y todo respeto a nuestra Santísima Madre. Más que a nuestra propia madre. Ah, no, sí, porque a veces tenemos unas madres, que qué madres, ¿no? Pura madre tenemos con ellas, ¿no? Y hay madres que pues sí son a toda madre. Y hay otras madres que poca situación tienen ellas con los hijos, como las que vimos aquí, que están educando mal a sus hijos y esos sacerdotes, ¿verdad? Pero como madre nada más hay una, ¿sí? Pero nuestra Santísima Madre es la madre del Maestro, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y es a la que le tenemos más, pues, amor, respeto, fidelidad, confianza. Porque aunque tú no pidas, ores con ella pide por ti ante nuestro Padre Dios, ¿eh? Aunque usted no lo crea. Bueno, y les digo, se han inventado tantas cosas, y no solamente la iglesia, ¿no?, como institución, sino hay líderes que inventan muchas cosas. Hay líderes que dicen, vamos a acabar con la pobreza nunca se va a acabar. Dijo Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, en la casa de Simeón,
de Simón, el fariseo, cuando le derramaron un perfume en la cabeza a nuestro Señor Jesucristo, de alabastro. Y dijeron los discípulos, mejor deberíamos de haber vendido este perfume y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Y dijo Jesucristo, esta mujer me está ungiendo porque pronto voy a morir. Es un símbolo de mi muerte. A los pobres, dijo Jesucristo, ahí lo pueden buscar ustedes en el Evangelio. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener. Y es lógico, miren, nada más es cosa de ponernos atención. ¿Quién es pobre? Pues todos. ¿Quién es rico? Pues todos. ¿Cómo? ¿Sí? Tú tienes más que otros y otros tienen más que tú. El que tiene más que tú, pues tú lo ves como rico. El que tiene menos que tú, él te ve como rico. Entonces, la pobreza y la riqueza son relativas. Pero sí hay gente que tiene miles y miles y miles de millones, así como los reyes que hay en este planeta, ¿verdad? Sí, que ya tienen como 90 y tantos años y no se mueren, ¿no? Sí, pues ahí está la reina de Inglaterra, ¿verdad? Yo nací, crecí, ya envejecí, me voy a morir y ella sigue siendo la reina de su país, ¿no? No voy a conocer otra reina de Inglaterra, ni otro reyesito, ¿eh? Pues sí, así pasa. Pues ni modo, si quiere Dios, pues si Dios quiere que nuestros sacerdotes que están en nuestras iglesias hagan y deshagan, pues así quiere Dios. Así se lo ha permitido Dios a ellos. Para algo les está poniendo esa prueba. Yo creo que para que la reprueben y se den cuenta de que estuvieron mal. Pero pues uno se enoja, ¿no? De que empiecen a inventar cosas y de que distraigan a la gente en sus cosas, ¿no? Porque ¿cuántos sacerdotes embaucan a tantas mujeres para que se pongan a vender afuera de la iglesia carnachas, quesadillas y sopes, para colaborar con ese dinero a la iglesia? Porque la iglesia necesita dinero, ¿sí? Y otro de los inventos de la iglesia, que tenemos que pagar el diezmo. Un salario de tu día de trabajo lo tienes que dar a la iglesia al año. ¿Ese dinero para qué lo ocupan? Dicen, anteriormente decían, es para reestructurar las zonas arqueológicas santas de allá de Jerusalén. Después dijeron, es para llevar a cabo el mantenimiento del Vaticano, ¿no? En la Capilla Sixtina y la iglesia de San Pedro y así, ¿no? Y ahora no, ahora ya le cambiaron. Eso es para que haya dinero, para que aquí la iglesia tenga sustento y pueda proveerle al necesitado de lo que se le vaya presentando, ¿no? O sea, le van cambiando como se les da la gana. Como les digo, anteriormente, ya sé que me van a odiar, pero no me importa. Anteriormente no les permitían que la gente se incinerara. No, pues ¿cómo van a incinerar a un católico, a un cristiano? No. Eso es pecado, es como los testigos de Jehová. No, ellos no pueden ponerles una transfusión de sangre, porque la sangre es pura. Y se mueren muchos, porque no les ponen una transfusión de sangre. Y bueno, pues inventan cosas, ¿no? Y vemos ahí que ese otro invento, pues, transgrede la verdad de nuestro Señor implícita en la Sagrada Escritura. Y así hay muchos otros inventos que ponen ellos, que van inventando en la iglesia, y todo es para su beneficio. Lo acabamos de ver aquí en Daniel, de que esos sacerdotes engañaban al rey mismo. Ahorita pues ya el rey es más difícil que lo engañen, ¿no? Más bien el rey nos engaña a nosotros, ¿sí? Pero somos engañados de muchas maneras. ¿Cuántos presbíteros sacerdotes pederastas han violado jóvenes y niños y mujeres? ¿Sí? Pederastas. Y todo porque, pues como no tienen mujer, no tienen hijos, no tienen una vida marital normal, porque les exigen que sean célibes, viven de una manera restringida, y pues llega el momento en que no soportan ese tipo de vida tan enclaustrada. Acuérdense que somos seres humanos sexuados. Dios nos dio un sexo
no nos dijo que eso era malo, ¿eh? Ah, porque hay muchos dicen, es que el pecado original fue tener relaciones sexuales. No, 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 no. El pecado original de Adán y Eva, para que lo entiendan ustedes, es la desobediencia. De haber comido del fruto prohibido, le dicen fruto, de haber comido de lo que no debías de comer, que es lo que más te gusta, pero no está diciendo que sea manzana ni nada, ¿eh? Eso también por ahí ya está explicado, lo pueden buscar en el canal de YouTube, en mi canal, y ya lo pueden ustedes escuchar la explicación. Y si no quieren escuchar mi explicación, pues lean el Génesis. Y invoquen al Espíritu Santo antes que todo, pues para que los guíe y no empiecen a entender otras cosas. Bueno, ya les he mencionado muchas cosas que han inventado en la iglesia, en la institución, ¿sí? Muchos líderes que inventan cosas, ¿sí? Y que se aprovechan de las personas. Ahí vemos cómo en la iglesia los legionarios de Cristo son fundados por un señor pederasta, un señor violador, que según él, Dios le decía que estaba permitido violar a los niños. Fíjense, tan grande la estupidez. Y todavía existen sacerdotes legionarios de Cristo. Por ahí sale un sacerdote contando chistes en YouTube, ¿sí? Y causa mucha risa, ¿no? Debería de ser como mejor Polo Polo, o Chuponcito, o Platanito, ¿no? Ay, sí, sale con su sotana y todo, así como muy serio, así, dando la palabra de Dios, pero también muy alegre, ¿no? Contando sus chistecitos, ¿no? Sí, pero pues muy legionario de Cristo y muy educado a la perversión, ¿no? Tengamos cuidado. Hay otros sacerdotes también, ¿no? Que hablan con groserías, así como yo les puedo decir en algunas ocasiones algunas temerarias palabras, ¿no? Pero yo no soy sacerdote. Aclaro. Para los que sepan, pues no, yo no soy sacerdote. Y hay unos sacerdotes que salen ahí en YouTube diciendo groserías. Hay uno que le dicen el padre Pistolas. Ah, no, sí, porque, no. Tienen sus apodos, ¿eh? Yo tengo el mío, no se los voy a decir porque, si no, búsquenle, a lo mejor si lo encuentran, ¿verdad? Sí, pero hay uno que le dice el padre Pistolas, ¿no? Anteriormente, pues, había otros sacerdotes hace muchos años y también hacían y deshacían. Y pues en vez de dedicarse a las cosas del Señor, se dedicaban a todas las payasadas. Entonces yo me pregunto, ¿para qué de sacerdote si te vas a dedicar a la borrachera? Si te vas a dedicar a la política, si te vas a dedicar a los chistes, si te vas a dedicar a la comedia, si te vas a dedicar a salir en televisión, ¿sí? Entonces, pues no. ¿Qué nuestro Señor Jesucristo eso les enseñó a los discípulos? Lean los evangelios, ¿qué les enseñó a los discípulos? Muy claro está ahí, ¿eh? Y bueno, pues ya no los quiero entretener más. Yo sé que ya se quieren ir a cenar, a comer, a dormir, a divertirse, a irse a una fiesta. La noche es joven. A lo mejor ya están tan prontos para irse de viaje. Ya compraron sus boletos, ya se quieren ir a pasear, aún en pandemia. No les importa, creen que son eternos y que no se pueden enfermar. Pues hay que Dios los bendiga a ustedes.